El mundo de Hollywood cada vez demuestra que está en su peor momento. Como una cosa, como una ansiedad. Estoy... ¿Por qué? Recuerden lo que había pasado en estos días con Danny Masterson, que ha sido condenado a 30 años de cárcel con posibilidad que sea cadena perpetua. ¿Y quién es Danny Masterson? Es un actor de Hollywood que ha protagonizado la serie de That 70 Show con Ashton Kutcher y Mila Kunis, su esposa. Estos salieron a pedir a la jueza que a Danny Masterson le dieran una cadena más leve, porque es una persona que esto y que aquello, y han buscado las maneras de ayudar a su amigo, que ha sido su amigo desde que eran muy jóvenes. Pero las cosas no se han dado como ellos pensaban. Ellos han recibido muchísimas críticas, empezando por las víctimas de Danny. Además, ¿qué está pasando en otras partes de la farándula? Como Britney Spears, Kourtney Kardashian, Drew Barrymore. Les traigo estos mixes porque aquí en este canal desglosamos todo lo que está trending en la farándula y en la familia real. Y todo esto en este video porque ya sabes que acá desglosamos todo. Aprovecha para suscribirte al canal. Y me hace mucho ruido en la cabeza porque aparte en que Hollywood está enfrentando una huelga que ya tiene varios meses y no pretende terminar en todo este tiempo, incluso cambiado premiaciones, galas y cosas, y se han suspendido programas de televisión justamente por el apoyo de los guionistas y los actores, porque con la inteligencia artificial, el streaming de Netflix, entre otras cosas, ellos se están quedando atrás. No están haciendo absolutamente nada con mejorar esto. Al contrario, ahora están saliendo todos los trapitos sucios. Mila Kunis y Ashton Kutcher, esta pareja que se lleva bastante bien y tienen incluso, son pro ayuda a víctimas y personas que han sufrido abusos, en especialmente avestrucitos. La gente se ha quedado súper sorprendida con esta carta que ellos hicieron. Ahora las víctimas de Danny Masterson han subido pedazos de entrevistas donde ellos tenían conversaciones muy extrañas que si no la pones completa y solamente pones ese pedacito suenan muy extrañas, y una de ellas es que Mila, cuando empezó a trabajar en That 70 Show, tenía 14 años, lo que supuestamente Danny Masterson ofreció $10 a Ashton para que le diera un beso, y bueno, ellos ya tenían 19, el otro 20 y ella 14. Es que se están como sugiriendo que Ashton, Mila y Masterson son cortados con la misma tijera, dicho por una de las personas que ha denunciado a Masterson. Y esto se ha hecho viral. La gente ha comenzado a sacar conclusiones porque incluso hay una entrevista donde Ashton Kutcher estaba hablando que estaba esperando que las gemelas Olsen, Mary-Kate y Ashley Olsen, cumplieran 18 años. Bueno, muchos han dicho, bueno, es que es simplemente era una broma en ese momento. Como les digo, faltaría el contexto de la entrevista porque simplemente para no circunscribirnos en cosas y mirar todo lo que no tenemos que mirar. También llama la atención que ellos, sabiendo todo lo que se están jugando, hicieran esta carta. No fueron los únicos, pero se les ha atacado a ellos constante trabajo que ellos han hecho con relación a los avestrucitos, y la gente ya se había identificado mucho con Ashton Kutcher con este sentido. Siguen las cosas y siguen y siguen y siguen. Bueno, de hecho, Christina Ricci ha dicho algo en su Instagram refiriéndose a ese tema, que a veces tenemos amigos que pueden ser los mejores amigos contigo, pero en realidad son son personas que hacen mucho daño a otras personas y no por eso tienes que salir a defenderlos. Y bueno, ya saben, ahora hay un dive y direte, se han hablado muchas cosas, se han comentado muchas cosas y la gente ahora están siendo cancelados literalmente. Ashton y su mujer, por querer hacer un bien, pues ahora hicieron un mal. Por el otro lado, Kevin Federline. Britney Spears, cuando no está en una cosa, está en la otra. El padre de los hijos, el que ella eligió para tener esos hijos, si hubiese elegido a otra persona, no hubiese pasado todo lo que está pasando. Él que está recibiendo 40,000, no 5, no, $40,000 de manutención por unos muchachos, uno ya va a cumplir 18 y el otro tiene 16.
y hasta el 2025 no, sí, seguirá ella con la manutención. Ahora quiere aumentar la manutención. ¿Por qué? Porque bueno, en un par de semanas ya el más grande cumple 18, pues se va a quedar con $20,000 nada más. Ahora está pensando él, a ver qué pienso. Como yo soy la persona que tiene a los chicos 100% del tiempo, pues ahora necesito yo más dinero para, ya saben, cómo se mudó en Hawái, la situación, la cosa. Pero a ellos, ¿quién les dijo que no visitaran a su madre? Eso era una custodia del 50%. Ahora, como él tiene la custodia el 100%, ahora resulta que Britney Spears podría tener que pagar lo mismo por un solo hijo que por los dos. Es increíble lo que está ocurriendo. Pero hablando de Britney Spears, resulta que Paul, el ex housekeeper, la persona que mantenía la casa limpia y olorosita, ya no trabaja con ella, pero ahora resulta que ahora es su mejor amigo, el mejor amigo de Britney Spears, a quien están diciendo que supuestamente ellos tienen una relación. Paul Solís, con Z, resulta que ha dado una entrevista a US Weekly. Ya el hombre está dando entrevistas y ha dicho que Britney Spears es una mujer, es un pan de Dios. Que Britney Spears es una mujer muy dulce, positiva, buena y todo lo demás. Pero vaya señor, claro que es una mujer positiva, buena y todo lo demás. Si este hombre también se va a convertir en otro de los novios de Britney Spears que ella logra hacerlos famosos y luego la dejan. Es que no hay un hombre de armas tomar, un hombre de la industria, un médico, un psicólogo, una persona ya de otra cosa que se dedique a la pintura, a algo que no tenga que ver, que no saque provecho. Porque si él está con ella, lo primero que tiene que hacer es, no quiero ningún tipo de entrevistas. No, el hombre está sacando su pasta, está sacando lo suyo. Ella no lo ve para nada, ella no ve nada de esto. Esto es una cosa que es una cosa que no es normal. Bueno, por otro lado, señoras y señores, Kourtney Kardashian se vio en una situación de emergencia muy difícil hasta el punto en que su marido tuvo que suspender la gira con Blink 182 para ir a casa. Ellos pidieron muchas oraciones. Las hermanas, una de ellas, que era Khloe, sí puso en las redes sociales. El resto, al parecer, les dio apoyo de manera personal. No lo publicaron en las redes. Pero Kourtney Kardashian estuvo a punto de tener una pérdida. Ya saben que Kourtney Kardashian está en un embarazo. Por lo tanto, Barker viajó de emergencia y a ella le tuvieron que realizar un procedimiento para poder salvar las vidas. Y resulta que Kourtney Kardashian lo puso en las redes sociales agradeciendo tanto al marido como a su madre, pero no agradeció a sus hermanas. Sus hermanas 2 días después estaban en el concierto de Beyoncé con la hija, Penélope, la hija de ella. Bueno, no podemos decir que ellas no la apoyaron, pero ella no las mencionó. Por lo tanto, si nada más mencionó al marido y mencionó a la madre, pues resulta que no tuvo tal vez el apoyo que ella se esperaba de sus hermanas. ¿Por qué? No lo sé. Ellas fingen una cosa en la pantalla y en el otro hacen todo lo contrario. Pero qué bueno que Kourtney ya está de regreso y está bien. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.